Ok, el título es Intercesión Geográfica. Esa es la masterclass de esta noche. Les explico la temática como de costumbre, amados del Señor. Ustedes me permiten disertar la enseñanza y posteriormente, si nos alcanza el tiempo, siempre estamos corriendo con él aquí. Vamos a conceder un espacio. Veo que hay poca gente, entonces lo más probable es que podamos conceder un espacio para preguntas dentro del mismo tema. Ok, amados del Señor, vamos a dar inicio entonces con esta enseñanza. Cuando hablamos de intercesión geográfica, para nosotros poder entender este concepto, es necesario, amados del Señor, que hagamos una división entre la palabra intercesión y la palabra geográfica y desglosemos ambos conceptos. Y lo primero que nosotros tenemos que entender por la palabra intercesión, si nos vamos al uso de esta dentro del hebreo y dentro del griego, nosotros notamos que en el Nuevo Testamento es donde esta palabra más se repite. Esta palabra de intercesión aparece alrededor de 9 veces en la Biblia, pero se hace más hincapié en el Nuevo Testamento. Y como la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que es hebreo, hablando del Antiguo Testamento, el griego, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y aparecen unas palabras en arameo. Por eso se habla de tres idiomas, o por lo menos 2 idiomas y un dialecto. Entonces, la palabra intercesión, de su etimología del griego, se entiende como entujano, que lo que quiere decir es intervenir a favor de alguien. Esta palabra es la misma que se usa en Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27, hablando de que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, intercede, pidiendo lo que realmente nos conviene. Y es la misma expresión que se utiliza en Hebreos capítulo 7, verso 5, donde habla de que Jesús, de que el sacerdote intercede por nosotros. Es la misma expresión, esa palabra y intercesión. Entonces, nosotros, gracias a la etimología de esta palabra y gracias a la expresión en Romanos 8:26 y en Hebreos 7:25, ahora doy la cita cuando vayamos a entrar al centro de la enseñanza. Gracias a estos tópicos nosotros podemos entender que cuando se habla de intercesión, se habla entonces de la acción que alguien lleva a cabo para intervenir a favor de alguien delante de una autoridad en este caso. Cuando se habla de intercesión, se habla de una persona que se presenta delante de Dios a pedir, a interceder, a intervenir por alguien. Incluso se habla también de intercesión cuando una persona se presenta delante de las tinieblas a interceder, a intervenir, a pelear espiritualmente a favor de alguien. Eso es intercesión. Eso es intercesión, esa acción. Ahora, hay que analizar el término geográfica, porque estamos hablando de intercesión geográfica. La intercesión geográfica lleva ese término geográfica porque procede de geografía, y la geografía es el estudio de lo concerniente a la tierra, hablando de montañas, hablando de ríos, todo lo que hace parte de la tierra, esa estructura, amado del Señor. ¿Por qué no es tan prudente hablar de intercesión territorial? Porque la intercesión geográfica y la intercesión territorial, para los que están maduros en el tema de la intercesión, es lo mismo. Pero ¿por qué no es tan conveniente, bajo los conceptos o parámetros técnicos, al momento de hablar de intercesión, utilizar el término intercesión territorial, sino más bien utilizar el término intercesión geográfica? Porque cuando hablamos de territorial estamos hablando de tierra, estamos hablando de extensión, estamos hablando de un lugar, de un entorno.
Pero cuando hablamos de geografía o geográfica, esto se traslada a ecosistemas, esto se traslada a ríos, a océanos, esto se traslada no solamente a tierra, sino incluso aire. Esto se traslada a todo lo que hace parte de la tierra como estructura. Entonces, para mí, estoy completamente seguro que es más, es coherente utilizar el término intercesión geográfica, aunque si usted ha estudiado intercesión territorial, es lo mismo, pero usted se va a dar de cuenta porque hay bastante peso en utilizar el término intercesión geográfica más adelante. Ok, amados del Señor, luego de entender que la intercesión es la acción de intervenir delante de una autoridad a favor de alguien, nosotros por responsabilidad no podemos decir que usted tiene el aval para interceder. Sí, primero no pasamos por un estudio dentro de la Biblia. Y ese estudio a nosotros nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿quién o de dónde nació la intención de la intercesión? La intención de la intercesión nació del corazón de Dios. Pues es Dios quien dice, y busqué uno que hiciera vallado entre mí la humanidad y no lo hallé. Cuando se utiliza la expresión hacer vallado, es alguien que intervenga. Entonces, esa intención de intercesión nace del corazón de Dios. Ahora, en segunda medida, nosotros vemos a Jesús intercediendo por nosotros. Dice la Escritura que Él intercede. Es más, la Escritura lo presenta a Él como un abogado, y un abogado lo que hace es interceder por su cliente. ¿Sí ve? Entonces, vemos a Jesús intercediendo. Luego vemos al Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, verso 26. Es uno de mis versículos favoritos. Vamos a leerlo para aquellos que no están tan relacionados con él. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede. Ahora fíjense lo que dice el verso 34 del mismo capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, nosotros vemos a la persona de Cristo intercediendo por nosotros, ¿cierto? Ok, no hay problema. Nosotros vemos a la persona del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Ok, no hay problema. Y hasta ahí todo estaría bien porque estamos hablando de la segunda y la tercera persona de la deidad de Dios, ¿cierto? Ok. ¿En qué momento se le dio la facultad al hombre para que intercediera? ¿De dónde salió eso? Sabemos que nació del corazón de Dios. Sabemos que Jesús lo practica. Sabemos que el Espíritu Santo lo practica. Pero ¿será que hay registro bíblico que certifique que un ser humano en la tierra puede interceder? ¿Se le dio esa facultad de interceder? Bueno, sencillo. Nosotros tendríamos que analizar entonces a hombres santos en la Biblia como Abraham, Samuel, Moisés, Job, Jeremías, Ezequías, Pablo y la iglesia primitiva. Todo esto en este orden de ideas tienen un común denominador, y es que todos estos en un momento determinado intercedieron delante de Dios por algo o por alguien. Por ejemplo, si vemos el caso de Abraham, es uno de los casos más famosos a nivel de intercesión. Este intercedió por Sodoma y Gomorra, intercedió por su sobrino Lot, intercedió por la familia de su sobrino Lot. ¿Sí ve? Si vemos otro caso bastante famoso y representativo a nivel de intercesión, nos encontramos con Moisés, que Dios muchas veces dijo a Moisés, apártate y permíteme que voy a consumirlo, voy a descender y voy a consumirlos, voy a acabarlos, arrasarlos. Pero vemos a un hombre llamado Moisés, y ese es el corazón de un pastor. Algún día hablaremos de eso. Vemos a Moisés intercediendo entonces entre el pueblo
y Dios, entre Dios y el pueblo. ¿Qué va a decir los que están en Egipto? Que los sacaste de Egipto para que murieran en el desierto. ¿Qué van a decir? Entonces vemos a un hombre intercediendo. Entonces, ¿puede un hombre interceder? La verdad es que ya hubieron hombres en la Biblia intercediendo. Ahora, si a eso le sumamos que Jesús es nuestro modelo a seguir y Jesús practica la intercesión y hombres santos practicaron la intercesión, es por simple lógica entender que nosotros como hijos de Dios estamos llamados también a interceder por otros. Porque hombres santos lo hicieron. Y dice la Escritura que también nosotros somos santos. ¿Y ve? Dice la Escritura que mayores cosas nosotros incluso haremos. Jesús hablando. Ahora, si Él lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Porque quizás alguno pudiera decir, pastor, pero es que el Espíritu Santo no descendía y era necesario que lo hiciera en la antigüedad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ok, tomemos el caso de Pablo que en cartas pedía a los santos de la iglesia que estuvieran intercediendo por él. Vemos el caso de la iglesia primitiva en Hechos que intercedía. ¿Sí ven? Entonces, en conclusión, bajo ese primer tema, nosotros como hijos de Dios podemos y debemos interceder. Interceder. Es más, se nos manda a orar por personas que están en eminencia, se nos manda. Y ese tipo de oración muchas veces está sujeto a unos tipos de oración intercesora, que eso entra dentro de los, valga la redundancia, los tipos de oración, de lo cual nosotros no vamos a hablar para no irnos muy lejos. El tema es que la intercesión es la acción de intervenir delante de una autoridad a favor de alguien. Lo segundo es que Jesús intercede, el Espíritu Santo intercede, hombres santos intercedieron en la Biblia y nosotros estamos llamados como hombres santos a interceder. Ok, eso está totalmente claro. Ahora, vamos a desglosar el término geográfica. Como les decía, el término geográfica procede de geografía. Y la geografía, lo que hace, amados del Señor, en su sentido tradicional, es cumplir o estudiar las características físicas de la Tierra. Ahí entra lo que es montaña, ríos, océanos, ecosistemas, desiertos, tierra. Eso es el compendio de todas estas cosas, del estudio de todas estas cosas, se entiende como geografía. Y la palabra geográfica procede de geografía. Entonces, estamos hablando de una intercesión que se hace más que a favor de alguien, es a favor de algo. Escuche, que de ahí es donde viene lo interesante. Más que a favor de alguien, se hace es a favor de algo. Hay gente que tiene que entender que la intercesión no es solamente interceder por personas, sino que se puede interceder por ríos, mares, climas, aire, océano, desiertos, montañas, territorios, ecosistemas y que lamentablemente al momento de interceder, entonces nos estamos quedando rezagados. Nos estamos quedando rezagados porque intercedemos por la persona, pero no intercedemos por el territorio donde está esa persona. Intercedemos por aquella persona que necesita una intervención de parte de Dios, pero no intercedemos por el río de la ciudad donde está esa persona, no intercedemos por la montaña donde vive esa persona, no intercedemos por el desierto donde está ese pueblo, donde está ese caserío. ¿Sí ve? Entonces ahí es donde entra la intercesión geográfica. Y quiero empezar con el plato fuerte.
¿Sabía usted que si usted vive en un pueblo, en una ciudad, y esa ciudad tiene un río, tiene una cascada, es necesario que nosotros estemos haciendo batallas espirituales por eso? Porque hay potestades e inclusive principados que pueden querer tomar dominio de ese río. Y entonces vemos que es extremadamente imposible que un niño pequeño llegara caminando hasta ahí, pero de forma misteriosa llegó caminando, se cayó al río y hubo una fatalidad. Y eso lo ve uno de manera sistemática. Y la gente naturaliza eso, pero nosotros no entendemos que es que hay una potestad gobernando sobre ese río y utilizando ese río para hacer cosas contrarias al plan de Dios, contraria a lo que Dios quiere para ese entorno donde está ese río. ¿Se está dando de cuenta? Por poner un ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de suicidio, dentro de las ciudades, las localidades donde se da este tipo de suicidio, de situaciones complejas, muchas veces se da en puentes de gran altura. ¿Sabía usted que hay potestades, incluso hay gobernadores que pueden tomar dominio territorial, geográfico de ese puente y ocasionar o contribuir a que la tasa de suicidio entonces aumente? A mí particularmente Dios, el Espíritu Santo, me permitió, aquí cerca de donde yo estoy hay un puente, es uno de los puentes más largos de Colombia, y Dios, el Espíritu Santo, me permitió cuando yo iba cruzando en mi moto y yo tuve la visión y le dije a mi esposa, ¿lograste ver? Y veía donde iba un gigante caminando por toda la orilla del puente, iba con sus brazos caídos, sus brazos eran muy largos, tanto al punto que sobrepasaba las rodillas, iba un poco encorvado y iba como triste, iba caminando por un lado del puente. Y enseguida pregunté, porque las visiones son para usted preguntar, anote eso. Enseguida pregunté, ¿qué me quieres enseñar? Y el Espíritu Santo me enseñó, ese es el gobernante que está en este puente. Lo ves triste porque es lo que él hace, esa es la fuerza de él. Lo que él hace es causar tristeza en las personas. Lo ves encorvado porque lo que hace es poner un peso, como a alguien que no quiere caminar, como a alguien que le pesa la vida. Y ahí pude entender entonces que había que interceder por el puente, ungir el puente. Entonces, a eso es lo que nosotros, amados del Señor, catalogamos como intercesión geográfica. Usted puede estar intercediendo por las personas, por las almas, pero si usted no entiende que es necesario también interceder por sitios estratégicos dentro de su ciudad, está usted como intercesor en una desventaja. Amado del Señor. Ok, entonces, el concepto de geografía en su sentido tradicional, como les decía, es las características físicas de la Tierra, montañas, ríos, océanos, ecosistemas, desiertos, territorios. Y sería imprudente decirles a ustedes todo esto si no añadimos, por supuesto, un peso bíblico. Y claro que lo hay. Y el peso bíblico, la cita que yo quiero presentar a continuación es Daniel capítulo 10, verso 13 y verso 20. Usted lo puede apuntar, yo lo voy a palabrear. Daniel capítulo 10, verso 13 y verso 20 habla sobre que Daniel estaba pidiendo una respuesta a Dios y Dios envió un ángel mensajero, porque en el reino de Dios hay departamento de mensajería que son llevados a cabo por ángeles.
Entonces, cuando ese ángel mensajero viene con la respuesta de Dios, ¿se encuentra con quién? Escríbame ahí en los comentarios. Vamos a hacer esto un poco interactivo. ¿Con quién se encuentra ese ángel mensajero que no podía llevarle la respuesta a Daniel? ¿Con quién se encuentra? Escríbalo ahí en los comentarios. ¿Con quién? ¿Quién impedía que ese ángel mensajero llegara? Con el príncipe de Persia. La palabra príncipe o la palabra principado procede de la palabra príncipe. La palabra principado procede de la palabra príncipe. Ahora nótese que el escritor, quien es Daniel, se preocupa no solamente por revelar la condición espiritual de esta persona, sino también el territorio al cual él representa, que es Persia. Y si usted no lo sabía, para los tiempos de Daniel, Persia era un imperio tan grande que lograba ocupar 3 continentes: África, Asia y gran parte de Europa. Mire por dónde vamos. El escritor se preocupa por decir que era el príncipe de Persia. Ahora, hay que quitar la idea de que era un príncipe físico, porque ¿cómo alguien físico va a pelear con un ángel? Eso es imposible. Si no, pregúntele a Jacob lo que le pasó. Y era Jacob, pero donde es otra persona, el ángel lo mata. Donde es otra persona que no está dentro del plan de Dios, el ángel lo mata, porque un ángel puede, 2 ángeles acabaron con Sodoma y Gomorra, 2 ángeles, 2 nada más. Usted se imagina lo que hace un ángel con una persona de tú a tú. Entonces, no era un príncipe físico, era un príncipe espiritual, era un principado. Los principados, y nosotros vemos el organigrama, la estructura jerárquica demoníaca en Efesios capítulo 6, cuando habla de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Ahora, los principados se ocupan de continentes o se ocupan de países, dependiendo del nivel de principado. Los siete príncipes demoníacos principales se dividen los continentes existentes. ¿Sí ve? Pero luego de esos príncipes principales hay otros príncipes demoníacos que estos se ocupan de naciones enteras. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, no, es que estoy peleando con un principado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque para que un principado se fije en un hombre, pudiendo estar fijándose en toda una nación, tenemos que estar hablando de alguien extremadamente grande en Dios. Porque muchas veces es suficiente con el brujo que se sabe la misma oración del tabaco. Muchas veces es suficiente con el mero brujito que se sabe la oración del tabaco y la oración del trastornado. Más nada se sabe. Hace mover una gallina y a poner un gato arriba del techo. No se sabe más nada. Ahora vamos a hablar de un principado. Que este es el relajo que mucha gente ha tenido y la Biblia presenta una postura seria referente a ese tipo de relajo. Y ahí está el libro de Judas, se lo recomiendo que lo lea. ¿Sí ven? Entonces, cuando hablamos de principado, hablamos de un ángel caído de alta categoría. Puede ser un querubín, puede ser un arcángel. Más adelante le explicaré por qué fue que tuvo que descender el arcángel Miguel a contender con Satanás. Porque Satanás era querubín, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Tenía que venir alguien de autoridad. Entonces, nosotros vemos que el escritor se preocupa por especificar que era el príncipe, yo le llamaría principado de Persia. Es decir, era una entidad maligna, demoníaca,
que tenía bajo su dominio o responsabilidad maligna un imperio tan grande que llegaba a ocupar 3 continentes. Fíjese si no era fuerte. Fíjese. Entonces, la acción de esta entidad maligna de gobernar y ejercer dominio territorial sobre estos 3 continentes, a eso nosotros también lo conocemos como intercesión geográfica. Y si hay alguien que sabía de intercesión geográfica, era Daniel. Lo que pasa es que Daniel entendía que la intercesión geográfica no se hace gritando tanto, se hace con sabiduría. Tanto al punto que pudo estar dentro del imperio de Babilonia y aún así permanecer de pie delante de Dios. Vaya apuntando, la intercesión no se hace con tanta gritería, apúntelo así, la intercesión se hace con sabiduría. Y más adelante se dará de cuenta usted que es así. Ok, entonces vemos que hay una entidad demoníaca maligna a cargo de un territorio. Entonces, sí puede una entidad maligna ejercer dominio sobre cierta extensión de tierra. Sí se puede. Pastor, pero usted me hablaba del concepto tradicional de geografía, incluía montañas, incluía ríos, incluía océanos. Claro, para allá vamos, porque la escritura habla de la potestad del aire. 1. Jesús reprendió al mar. 2. Fíjese. También luego cuando Jesús entra al territorio de el endemoniado gadareno, Jesús apenas pisó ese territorio, enseguida el endemoniado vino donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque ese territorio estaba bajo su dominio. Entonces, tierra. El problema es que nosotros hemos estado intercediendo todo el tiempo es por las almas y no intercedemos por el aire, no intercedemos por los vientos. ¿Sabía usted que muchos vientos que rompen techos, quitan techos de casas, muchos de ellos no son naturales? Y que usted puede reprender eso. Y que ese acto no es brujería, es intercesión. Pero tengo que advertirle que si usted el Espíritu Santo no lo ha mandado a hacer eso, no lo haga. Porque estamos hablando de un principado. Podemos estar hablando de una potestad. Y créame, esa gente no juega. Esa gente no juega. Mi intención no es sembrarle miedo a usted. Mi intención es hacerle entender que esto es de responsabilidad. ¿Sí ve? Vamos a analizar el organigrama maligno que Pablo revela de las tinieblas en Efesios capítulo 6. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. No se preocupe que con nosotros están más grandes. Preocupe por eso. Si usted está en este entrenamiento es por algo. Efesios capítulo 6. Nadie escribe amén. Los noto como preocupados. ¿Qué pasa? Efesios capítulo 6, verso 12. Mire lo que dice Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Apúntelo allí. Principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pablo nombra 4. Un principado se ocupa de
de extensiones de tierra, continentes o países. Por ejemplo, si usted analiza bien las cosas negativas que de manera sistemática pasan en su país, usted se podrá dar fácilmente de cuenta de cuáles son los principados que operan ahí. Yo estoy en Colombia. Sé que Colombia tiene un problema serio de narcotráfico. Sé que Colombia tiene un problema serio de guerra, una guerra que lleva más de 50 años, tema de guerrilla, tema de paramilitares. Es decir, a simple vista ya yo puedo deducir dos principados. ¿Sí ve? Uno de muerte violenta, de derramamiento de sangre, y otro de vicio, de drogadicción, de drogas. Entonces, una nación puede tener 3, 4, 5 principados. Puede tener un principado. Un continente puede tener varios principados. Se divide en distintas áreas dependiendo la especialidad del principado. Porque no todos tienen la misma especialidad. Hay principados fuertes en la política. Hay principados fuertes en la cultura. Hay principados fuertes en la economía. Hay principados fuertes en la guerra. Hay principados fuertes en la esclavitud. Hay principados fuertes en la pobreza. ¿Sí ven? Hay principados fuertes en la brujería. Tenemos el caso de Haití. Es un principado fuerte de brujería, está allá. También hay uno en Venezuela. En el África hay un principado fuerte de brujería. Fíjese que van 3 ya conocidos. ¿Sí ve? Hay 3 conocidos allí. Entonces, cuando hablamos de principados, hablamos de esto. Ahora, cuando hablamos de potestades, que es donde yo quiero entrar, porque un principado ocupa un continente, ocupa una nación, pero una potestad, ¿qué ocupa? Una potestad ocupa ciudades, está a cargo de ciudades. Por ejemplo, si en tu país hay 300 ciudades, lo más probable es que haya alrededor de 300 potestades, una por cada ciudad. Muchas veces pueden haber 2, 3, 4, 5 por cada ciudad. ¿Sí ve? Pero lo que sí es que por lo menos puede haber una potestad por ciudad. Una potestad por ciudad. Y es ahí donde en contraste entre el cuerpo de Cristo. Hay que sacarnos la idea, la cosmovisión de los llaneros solitarios. Las iglesias no están para estar aisladas de las demás iglesias. No, y que somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién le dijo a usted que el cuerpo de Cristo lo conforma una sola iglesia de una ciudad? El cuerpo de Cristo en una ciudad lo conforman todas las iglesias que están dentro de esa ciudad. No es que el cuerpo de Cristo somos nosotros aquí en la iglesia, no. No, quizás esa iglesia es un pie. Quizás esa iglesia es buena en la liberación, pero la otra es, la visión de ellos son la profecía. Lo otro, la visión de ellos son trabajar con mujeres. Lo otro, trabajar con jóvenes. El cuerpo de Cristo en una ciudad está conformado por todas las iglesias de la ciudad. Por eso mi consejo es, entre a la asociación de pastores de la ciudad donde usted está. Es que hacen las cosas mal. Bueno, ¿y en qué lugar no se hacen las cosas mal? Vaya usted para que usted haga las cosas bien. La unidad tiene un poder, tanto al punto que en Hechos habla de que luego de que estaban todos unánimes, la palabra unánime viene de unidad, fue que descendió el Espíritu Santo. Las potestades estarán ganando en una ciudad si las iglesias de esa ciudad no se unen. No habrá un mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre la ciudad si el cuerpo de Cristo no está unido. Que allá tumban a la gente, que acá usamos velo,
que acá la falda tiene que ser hasta los tobillos, que acá es hasta la rodilla. Deje eso a un lado. Respétele la visión a cada quien, pero unámonos en algo, en la persona de Cristo. Tenemos algo en común, a Cristo. ¿Y ve? Entonces, para que haya una intercesión geográfica que impacte la ciudad, el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Nosotros hoy en día vemos que las iglesias de una ciudad se reúnen para una caminata, se reúnen para apoyar políticamente a alguien, se reúnen para algo, pero no se reúnen todas las iglesias a hacer un mover de intercesión geográfica o territorial por el territorio donde están. Para que usted se fije. Y eso lo quiero rescatar de Cartagena, Colombia. En Cartagena, Colombia, hace algunos años entró un movimiento cristiano evangelístico a nivel de ciudad llamado 777, que lo hacen el mes 7, el día 7 a las 7 de la mañana, 7 de la noche. Lo hacen. Tanto al punto, y han cogido tanta fuerza a las iglesias de esa ciudad, y todos se reunieron, tanto al punto de que ya le ceden los políticos de turno, al ver tanta gente en este mover, les ceden plazas importantes, les apoyan económicamente en muchas cosas que necesitan para hacer sus conciertos cristianos, para hacer sus intervenciones proféticas, y eso es sobrenatural lo que pasa ahí. Por eso es que vemos la ciudad de Cartagena aquí en Colombia, que cada día más va un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento. Yo creo que voy a terminar pastoreando en Cartagena. Entonces, pastor, pero ¿qué necesitamos nosotros para llegar a eso? Gente como usted que esté escuchando este tipo de verdad. No necesitamos más nada. Gente como usted que esté escuchando este tipo de verdad. Que empiece a replicar esto, que empiece a hablar esto. Yo estoy buscando incluir eso aquí en la ciudad donde estoy. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Porque cuando nosotros hablamos de potestad, de la que habla Pablo, estamos hablando de un tipo de género de demonio, ángeles caídos de alta jerarquía, por lo general eran arcángeles en el cielo, que tienen mucho poder, saben mucho, entonces a cargo de ciudades completas. Entonces, estas potestades le entregan cuenta a los principados, y los principados le entregan cuenta a Satán. Que esto es lo que hace es el trabajo de él es administrativo. No, es que estoy peleando con el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Mire, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted está peleando con usted mismo todavía. Usted no se ha ganado ni a usted mismo. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el trabajo de él? Es un trabajo administrativo. Él está en un solo lugar y nosotros los evangélicos lo hacemos omnipresente. Todo el mundo en todas las iglesias lo ata. ¿Ve? ¿Quién es el que lo desata? Porque él es uno solo. Él no es omnipresente. Él está en un solo lugar. La labor de él es administrativa. Él lo que hace es presentar un plan de trabajo. Él convoca asamblea para que usted sepa que todas estas potestades y principados y gobernadores se reúnen una vez al año, convocado por asamblea por él en un lugar en específico. Y ahí cada quien coge para su continente, cada quien coge para su área, si es cultura, política, economía, ciencia, medicina, cada quien coge para lo suyo, cada potestad coge para su nación. ¿Sí? Y ahí van entregando informe. Esa la agenda
la Agenda 2020, la Agenda 2030, todas esas agendas son propiciadas por parte del plan de trabajo de estas potestades malignas. Entonces, una potestad está a cargo de una ciudad, ya lo sabemos. ¿Cómo reconozco cuál es la potestad que está a cargo de mi ciudad? Bueno, fíjate cuáles son los declives de tu ciudad. Fíjate, haz un estudio de la historia de tu ciudad. Vete al pasado y vete al presente de la ciudad. Estábamos hablando de Cartagena. Que en Cartagena, Colombia, fue donde se rebelaron, donde hubo una rebelión, donde hubo confrontación. Sabemos que Cartagena entonces tiene un problema de una potestad de rebelión. Protestas bravas han ocurrido allí. Vemos otro problema serio con Cartagena y es la prostitución. Entonces hay otra potestad allí. Esto estoy poniendo ejemplo. Alguien que sea de Cartagena no vaya a tomar esto a personal o sentimental. No hay espacio para lo sentimental hoy. Estoy poniendo ejemplos, amados del Señor. Entonces, usted así identifica. Por ejemplo, yo sé, aquí hay un problema serio, tan serio que yo no voy a nombrar. Yo no lo voy a nombrar. Por aquí no. Aquí en la ciudad donde yo estoy. Yo conozco las potestades de aquí. Claro. Ahora, después de las potestades, Pablo habla de los gobernadores y es ahí donde yo quería llegar. Los gobernadores. Cuando hablamos a nivel geográfico en la intercesión, los gobernadores son los protagonistas. Antagonistas. Los protagonistas somos nosotros. Ok. Entonces, los gobernadores, hay que tener cuidado con ellos cuando hablamos de intercesión geográfica. ¿Por qué? Porque los gobernadores están desplegados por toda la ciudad, a cargo de barrios, a cargo de comunas, de localidades dentro de la ciudad. Los gobernadores le entregan cuentas e informes a las potestades de la ciudad. Son los gobernadores de la ciudad los que saben, por ejemplo, mencionemos un barrio X, mencionemos el barrio Pepino, el barrio Pepino. Ok, en el barrio Pepino, pongamos que hay un gobernador, pueden haber más, pongamos que hay un gobernador de las tinieblas. Ese gobernador tiene un grupo de demonios que es la base de ese reino, que Pablo le llama huestes, porque son muchos. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes. No está hablando de que viven en el cielo. Celeste, uno lo lleva para el cielo. Pablo utilizó el término celeste porque Pablo estaba conociendo el mundo espiritual. Pablo se refería a lo espiritual, a lo invisible, al mundo espiritual. Entonces, esas huestes le rinden tributo, informe a los gobernadores de cada ciudad. Por ejemplo, si en el barrio Pepino hay un gobernador, ese gobernador de ese barrio llamado Pepino tiene que saber cuántas iglesias hay en el barrio. 1. 2. Tiene que saber cuántos pastores hay en el barrio. 3. Tiene que saber cuántos cristianos fríos hay en el barrio y cuántos cristianos calientes y cuántos cristianos tibios. Si usted pensaba que ellos andaban por ahí así volando y el que se encontrara le hacía maldad, no, está equivocado. Ellos tienen informe escrito, porque en el amado del Señor, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y nosotros aquí tenemos agenda, tenemos lápiz para escribir, eso nos hace entender que en el mundo espiritual hay eso. Y si usted no me cree,
Entonces, acuérdese de esa cita en Apocalipsis donde dice que los libros fueron abiertos y a cada quien le fue pagado según sus obras. No estamos hablando de libros físicos, estamos hablando de libros espirituales, porque el mundo espiritual es más real que este. Entonces, en el mundo espiritual hay libros. Entonces, esos gobernadores tienen unas agendas y unos libros donde ellos reciben información de las huestes espirituales y saben cuántos pastores hay en cada barrio, cuántas iglesias dormidas hay en la ciudad, cuántas iglesias ellos tienen contabilizado todo. Cuántas iglesias cerraron, cuántas iglesias se abrieron nuevas, todo. Para que usted se fije, incluso los gobernadores viven en el mismo barrio donde operan. Ellos no se mudan de ahí, a menos que la iglesia haga su trabajo. ¿Cómo tú puedes identificar dónde vive un gobernador de las tinieblas en tu barrio? Analiza las famosas casas embrujadas. ¿No se ha topado usted con alguna casa en el barrio donde usted vive que todo el que entra ahí se le daña el matrimonio, no prospera? Esa casa siempre se ve fea, se ve como oscura. Si montan un negocio, ningún negocio pega allí. A veces son solares, lotes, terrenos que nadie los compra, abandonados. Otras veces son casas donde viven brujos. Otras veces son cantinas donde están en los barrios, cantinas en los barrios. Ellos tienen sus moradas allí y allí llegan los huestes de maldad a rendirle cuenta todos los días y todas las noches, para que usted se fije. Porque hablando de territorio geográfico, los huestes de maldad, ¿sabe dónde están ubicados en el barrio? En todas las calles. No hay una calle donde no haya hueste de maldad. Por eso es que ustedes tienen que entender, no es que te mudaste para un barrio y ahora hay un vecino haciéndote la guerra. Fue que Dios propició que te mudaras ahí para que fueras luz para esa calle. Y lógicamente el enemigo no le gusta y por eso hay guerra. ¿Se está dando de cuenta usted por dónde va todo? Porque en el mundo espiritual, las casas en una calle, las casas que no son cristianas están oscuras en el mundo espiritual. Pero en el mismo mundo espiritual, las casas de los cristianos destellan luz. Una luz que irradia y choca con los cuerpos de las entidades malignas, de las huestes espirituales de maldad. ¿Sí ve? Es más, en las casas de los cristianos hay ángeles. Hay ángeles. Entonces, cuando tú te ubicas en una calle, tú te mudas para una calle y empieza a haber un levantamiento, no te mudes, porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú te vayas. Utiliza vecinos, utiliza gente, la crítica, el chisme, te tiran la basura en la puerta de la casa, te hacen la guerra. No te mudes de ahí. Que Dios te puso ahí es para ejercer dominio. Tenemos que dejar de vernos como niños pechichones y empezar a vernos como guerreros y entender que esta es la guerra milenaria que se ha librado y que nosotros estamos aquí como siervos de Dios para librar también, para pelear. ¿Sí ve? No, tranquila que esta clase está siendo grabada. Yo se las puedo enviar mañana y usted toma todos los apuntes que usted necesite. No hay ningún problema. Los perros son los más usados. Las mascotas de los vecinos ajenos, esos son los... Ay, si yo les contara a ustedes, esos son los más usados. Entonces, amado del Señor, fíjese de este dato. Y esto lo hablo yo en mi libro PDF, La Guerra Espiritual. En un libro PDF que se llama La Guerra. Todo esto lo hablo ahí. Fíjese de este dato siguiente. Pregúntele a su pastor
ahora que se acabe esto. Y si hay algún pastor, me podrá confirmar esto. En un 95%, las iglesias en los barrios están ubicadas en sitios estratégicos que aún ni los pastores se dieron de cuenta. Por ejemplo, es bastante probable que donde está la iglesia donde tú te congregas hoy, años atrás, era la cantina del barrio, era la discoteca del barrio, era la casa del brujo, o al lado vivía el brujo, o era donde los jóvenes consumían droga, o eran donde planeaban los asesinatos. Se los digo porque yo soy pastor y se los digo porque sé dónde está mi iglesia hoy. La iglesia de Cristo, pues. Sé qué había antes ahí en ese lugar. Para que usted se fije. Entonces, eso se llama ganar territorio. Dios no te va a mandar a abrir una iglesia donde el territorio está despejado. Eso se llama correr las líneas. ¿Qué pasa? Que la iglesia quedó justamente ubicada, hablando de nuestro caso, en el lugar donde los jóvenes, era la única casa en el barrio donde los jóvenes entraban a fumar droga y hasta planear el quitarle la vida a otras personas. No voy a dar más especificaciones. Para que usted se fije. En ese preciso lugar hoy en día está la iglesia y le tengo una noticia. Pregúnteme cuál ahí en los comentarios. Pregúnteme cuál. En el 95% de los casos donde están las iglesias, cada una de las iglesias tiene su historia. Algunos pastores la conocen y una gran mayoría no la conocen. Y te voy a decir por qué la gran mayoría no la podía conocer. Porque si el Espíritu Santo le dice al pastor que vaya a abrir una iglesia y que consiga ese predio o ese lote, y el pastor se entera qué era lo que hacían ahí o quién es el que vive ahí, lo más probable es que se llenara de miedo. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo no le dice, sino que simplemente lo metió en el desierto como pasó con Jesús. Lo guió hasta el desierto para ser tentado por Satanás. Para que usted se fije. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del concepto de la intercesión geográfica, nosotros tenemos que ir adelantando líneas. Tenemos que ir adelantando las líneas. Ahora, ¿qué hizo ese gobernador que vivía ahí, donde ubicamos la iglesia? ¿Sabe qué hizo? Se cambió 2 calles más adelante. ¿Sabe qué pasó? El Señor propició que nosotros nos mudáramos a vivir como familia pastoral justo al frente de donde se mudó. Y yo tuve la revelación que entonces estaba viviendo al frente. Entonces, adelantamos inconscientemente, el Espíritu propició que adelantáramos las líneas. Cuando la iglesia hace bien su trabajo en el barrio, el gobernador tiene que muchas veces empacar las maletas. Pero es una lucha inclusive de años. Es una lucha inclusive de... ¿Sabe cuándo se da de cuenta usted que el gobernador se fue? Cuando no hay asesinatos en ese barrio. Cuando no hay desgracias familiares en ese barrio. Escuche. Cuando empieza a haber un despertar de las personas que viven en ese barrio. Cuando usted como pastor lo respetan en ese barrio. Entonces usted se está dando de cuenta que el Espíritu Santo está ganando el territorio y que usted está siendo un instrumento. ¿Sí ve? Entonces, hablamos de gobernadores. Los gobernadores toman posiciones de barrios completos, comunas, localidades. Pero, como te decía, si en tu ciudad hay un río, ese río le pertenece a un gobernador distinto al gobernador que está en los barrios.
Si en tu ciudad hay una montaña, esa montaña le pertenece a otro gobernador distinto. ¿Sí? El tema es que en tu ciudad pueden haber varios gobernadores y estos gobernadores tener a sus cargos muchos demonios para poder controlar ese sitio, para poder controlar. Por eso es que nosotros vemos lo siguiente. Jesús se monta en la barca. Jesús se monta en la barca. Solo habla en Marcos capítulo 4, verso 39. En la barca, y entonces se levantó el fuerte viento y el mar contra los discípulos y no los dejaba seguir. ¿Sabe por qué? Porque ese mar, específicamente ese, que más que un mar era un lago, pero se le conoce como mar. Ese mar específicamente tenía un gobernador. Entonces, cuando Jesús reprende, parece curioso porque a simple literatura, Jesús está reprendiendo el mar y el viento. Pero qué curioso porque el mar y el viento los hizo Dios. ¿Cómo así? ¿Acaso el mar y el viento entendemos que biológicamente tienen vida? Pero tendrán vida tanto al punto que entienden la palabra de Jesús. Uno. Dos. El mar y el viento fueron hechos por Dios. Es contraproducente reprender algo que hizo Dios. Lo que pasa es que Jesús no estaba reprendiendo el mar y el fuerte viento. Jesús estaba reprendiendo el gobernador de ese mar y el gobernador del viento en esa área. Ay, Dios mío, Señor. Ellos no querían que él pasara por ese territorio. Entonces, cuando Jesús reprende, Jesús está peleando ese territorio. Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando los mandó a ellos solos. Jesús sabía que ellos se iban a mostrar delante de los discípulos. Ellos se iban a mostrar. Y era el momento propicio entonces para él atacar. Luego de que él los reprendió, lo que sucede ahí es que el territorio, tanto en el aire como en el mar, fue liberado. Entonces ya no estaba bajo dominios de gobernadores, sino que estaba bajo el dominio de Cristo. ¿Qué sucedió? Corrieron para la tierra y llegaron entonces donde el gobernador de Decápolis, que era la región donde estaba el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno no era omnisciente, es decir, no podía saber de que Cristo venía. Aquí el único omnisciente es Dios. ¿Cómo se enteró? Tanto al punto que cuando Cristo puso el pie en la tierra, salió corriendo hacia él a confrontarle. Ya usted sabe. El gobernador del aire y el gobernador del mar, por donde Cristo estaba pasando, le avisaron. Por eso, si uno nota la conversación que tiene los demonios o el demonio principal regente dentro de ese cuerpo, uno pareciera que ya lo estuviera esperando. ¿Has venido antes de tiempo para atormentarme? Ya lo estaba. ¿Era qué? Omnisciente entonces. Ningún demonio puede hacer eso. No, ya estaba informado que es distinto. Y Jesús no iba solo a liberar a este hombre, Jesús iba a liberar un territorio. Fíjense.
Jesús iba a liberar un territorio. Intercesión geográfica. No todo el mundo está listo para ese nivel de intercesión. No todo el mundo está listo. No todo el mundo está listo. Porque lo más probable es que si vas a ejercer intercesión geográfica sobre la zona costera donde vives o el río que atraviesa tu ciudad, lo más probable es que te toques meterte dentro de ese escenario. Lo más probable es que te toque tomar un bote en la noche, que es donde ellos más salen. Pero mientras que Jesús puso la carnada, primero estaba preparándose en oración. Porque Jesús sabía que iba a confrontar era a un gobernador de una región, una potestad. Por ejemplo, la potestad del aire ejerce control sobre todos los gobernadores del aire. Por ejemplo, el gobernador del aire que estaba sobre el mar en esa ocasión no era el mismo gobernador del aire de Samaria. No era el mismo gobernador del aire de Belén. Pero hay una potestad del aire que los rige a todos. Y Jesús se enfrentó a la potestad del aire. Jesús no solamente venció gobernadores del aire, sino que venció potestad del aire. Está dando de cuenta, porque cuando tú empiezas en la intercesión geográfica, tú vas de menos a más. El problema es que hay gente que quiere ir que de más a menos. No, yo estoy peleando con un principado, imagínate. Imagínate. La pelea de un principado no es de una persona, es del cuerpo de Cristo. Es del cuerpo de Cristo, de una ciudad, o el cuerpo de Cristo de toda una nación. Por ejemplo, acá en Colombia se llama SEDECOL. SEDECOL es la Asociación de Iglesias Evangélicas. Ese vendría siendo el cuerpo de Cristo a nivel de nación. Ese conglomerado, ese cuerpo de Cristo, tiene la capacidad de pelear a nivel territorio y geográfico con un principado. Ese conglomerado, por eso téngale miedo cuando se convocan oraciones, intercesiones y ayuno directamente desde allá. Yo les pregunto algo, ¿no? Porque ahora, en estos tiempos, hay super cristianos, pero estamos hablando de Daniel. ¿Y por qué el ángel no le pidió ayuda a Daniel? Porque con lo que se estaba peleando era algo grande. Era algo grande. Entonces, Dios es un Dios que estableció las jerarquías. Eso no nos gusta, pero es así. Bíblicamente vemos el poder jerárquico establecido en la Biblia. Cuando hablamos del principado, tenemos que hablar de todo el cuerpo de Cristo a nivel de nación. No podemos hablar de un solo hombre. No. Tenemos que hablar del cuerpo de Cristo. Si nosotros entendiéramos eso. Por eso los principados demoran años en naciones. Porque el cuerpo de Cristo a nivel de nación es bueno para todo, menos para ponerse de acuerdo en un fin. Menos. Se está dando cuenta.
¿Se da de cuenta usted? Entonces, un gobernador puede estar a cargo de un río, de una montaña, de un barrio, más de una ciudad está a cargo una potestad o varias potestades. Eso es que nosotros tenemos en nuestras oraciones intercesoras incluir los sitios, los sitios. Yo voy a empezar en estos días un mover muy especial que solamente lo sabe mi esposa en esta ciudad. Yo busco despertar intercesores durmientes en cada iglesia, pero tengo que empezar yo solo. Porque esto es de todo el cuerpo de Cristo. Esto es del cuerpo de Cristo. Y lo vemos sencillo. Y lo vemos sencillo cuando Jesús permitió que los discípulos fueran adelante. Representan su cuerpo. Cuando el cuerpo de Cristo está peleando junto con una potestad, el poder de Dios se hace manifiesto, que fue cuando Cristo apareció. Fue palabra de ciencia. Cuando el cuerpo de Cristo está junto, peleando contra una potestad, entonces aparece en escena el poder de Dios, que fue cuando Cristo apareció caminando sobre las aguas. ¿Sabe qué significa que Jesús caminara sobre las aguas? Jesús pudo haber, en su condición divina, pudo haber llegado levitando, volando, o se pudo haber teletransportado, como pasó con Felipe. Pero él prefirió llegar caminando sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene una simbología muy fuerte. Cuando tú, ay Dios mío, ayúdame. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Donde quiera que ponga la planta de tus pies, será vuestro territorio. Jesús estaba diciendo, el mar y el viento son ahora mi territorio, porque yo estoy poniendo la planta de mis pies. Es un acto profético. Es un acto profético. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, creamos el escenario para que Él ponga su pie, para que Él ponga sus pies, es cuando estamos unidos. Oiga, uno ve congreso de emprendimiento, congreso, qué sé yo, congreso de todo, menos congreso de intercesión. Y yo hoy, por el fuerte sentir que tengo del Espíritu Santo, les digo a ustedes, la Escuela Profética Visión de Reino va a trabajar incansablemente por un congreso de intercesión internacional, donde estemos durante medianoche muchas personas del mundo entero congregados de manera virtual por un congreso de intercesión internacional. Lo vamos a organizar. Ayúdenme en oración. Ayúdenme en oración, que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Entonces, amados del Señor, yo me mudé a abrir una iglesia porque a mí me gusta ser diligente en el Señor. Nosotros estamos a cargo de varias iglesias. Y yo pienso que el servirle a Dios es poner a producir. Yo me mudé a abrir una iglesia y la iglesia no crecía. La iglesia no crecía y no podía tener dominio sobre las personas que estaban allí. Ponían música a todo volumen y eso era una locura. No respetaban la iglesia. Y tuve una revelación orando, un sueño donde veía una persona encapuchada
varios más detrás de él caminando por la calle, huestes de maldad. Entonces pude ver, porque vivía en una casa de 2 pisos, y pude ver fuera de la casa, todo el lugar estaba sentado en tiniebla. Todo el lugar estaba sentado en tiniebla. Era un territorio que estaba bajo dominio. Bajo dominio. Nos tocó hacer una toma de territorio allí. Y eso me costó mucho. Me costó. Me golpearon duro, fuerte. Lloré como usted no se lo imagina. Porque nosotros tenemos que estar conscientes de que si atacamos, el enemigo ataca. Pero tranquilo, que cuando Dios permite que un ataque del enemigo te toque es para enseñarte algo. Nunca es porque te ha dejado solo, porque Él permanece fiel. Simple y llanamente porque quiere enseñarte algo. De que la victoria está asegurada para los hijos de Dios. Eso no puede caber la menor duda. Para ir cerrando, amados del Señor, cuando nosotros hablamos de intercesión geográfica, nos referimos a pelear por un territorio. Y vamos a ver el caso de Abraham, Génesis capítulo 18. Ponte esa cita por ahí también. Génesis 18. Verso 23. Escuche atentamente, por favor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Ahí está intercediendo por el justo. Mire lo que sigue. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50. Nótese que dice, no perdonarás al lugar por amor a los 50. Primero está intercediendo por lo justo, luego está intercediendo por el territorio. Lugar es territorio. Escuche este dato. Verso 26. Dice Dios. Entonces respondiendo Jehová, si hallar en Sodoma 50 dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. Escuche, a todo este lugar por el amor a ellos. Si hallare 50, perdonaré todo este lugar. Ni siquiera dice perdonaré la vida de ellos. Dice perdonaré todo este lugar, hablando de la ciudad. Hablando de la ciudad. Si nosotros analizamos bien, nosotros hemos creído todo el tiempo que Abraham intercedió solo por su sobrino Lot. Te tengo una noticia. Abraham intercedió geográficamente por el territorio de Sodoma y Gomorra, por la extensión de tierra, por los árboles, por los ríos, porque iban a acabar siendo víctimas del juicio de Dios. Iban a acabar siendo una ciudad llena de sal, llena de azufre. Abraham intercedió por los justos y Abraham intercedió por el territorio. Abraham nunca intercedió por los injustos, por lo que hacían impiedad allí, que ese es el error de nosotros. Hoy le enseñaba algo a mi esposa. Íbamos y la iba a llevar al trabajo y vi donde pasó, yo les llamo locarios, vi donde pasó un locario a toda velocidad en la moto y hacía así, zoom, 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 zoom. Yo le dije a mi esposa, ¿lo viste? Yo sí. Bueno, ese era por el cual estaban pidiendo oración, cadena de oración, hace un par de meses, porque se había accidentado en una moto. Y míralo cómo va. Le pregunto yo a mi esposa, ¿será que es lógico y coherente delante de Dios hacer cadena de oración cuando una persona de estas se accidente? Porque es un tema de decisión. Sería como hacer cadena de oración
para que liberen de la cárcel a alguien que fue condenado por estar robando a todo el mundo. Esa intercesión no es de Dios. Esa intercesión nace de las emociones y los sentimientos, nunca de la revelación del Espíritu Santo. Eso no es de Dios, porque si Dios concede esos deseos del corazón, Dios deja de ser justo. Porque ¿qué hay de las personas que están siendo víctimas de los malos procederes de otras personas? ¿Qué hay de ellos? ¿De qué manera Dios les hace justicia? Entonces, Abraham no intercedió por los bandidos que estaban ahí. En ningún momento. Abraham dijo, destruirás al justo junto con el impío. Abraham estaba intercediendo por los justos, porque sabía los valores que había incluido en su sobrino Lot, que era como un hijo para él, porque Lot no tenía padre. Quien lo crió fue Abraham. Y luego de que intercedió por su sobrino Lot, entonces empezó a interceder geográficamente por el territorio, por el río, por los árboles que estaban allí, porque eso es vivo. Miren las implicaciones. Por eso Dios no se equivoca cuando dice que ahora la tierra por tu causa se volverá desértica y brotará espinos. ¿Por qué la tierra se vuelve desértica? Mire, el lugar más bendito que hay, se lo voy a decir cuál es, son los desiertos. Pregúnteme a alguien por qué. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. ¿Por qué los desiertos son los lugares más benditos? Benditos. Y muchos han pensado que son lugares malditos. Son lugares benditos. ¿Saben por qué? Porque en protesta a lo que el hombre hizo y no medir su acción y perjudicarlos a ellos, ellos se hicieron desiertos con el único fin de que el hombre no habitara ahí. Porque el que el hombre no habite en su territorio, a ellos les garantiza estar quieto y en paz. A ellos les garantiza estar quieto y en paz. Si la gente que vivía en Sodoma y Gomorra no hubiese vivido allí, hasta el día de hoy, ese territorio, esos árboles, esos ríos estuvieran. Mire cómo se perjudica geográficamente hablando todo un entorno por causa de las acciones de alguien. Por eso es extremadamente importante que nosotros en nuestras intercesiones no solamente intercedemos, oramos por las personas, sino también por el lugar. Por el lugar. Que quizás por misericordia al lugar Dios no destruya eso. ¿Sí ve? Es que si la gente entendiera la bendición de tener una iglesia en un barrio, si la gente entendiera eso, para que usted se fije, que cuando entonces alguien sale de un territorio y se sacude el polvo de ese territorio, no solamente está cargando la culpa sobre la persona, sino sobre el lugar. Mire cómo, por eso es que la escritura dice que la naturaleza gime delante de Dios, pidiendo la intervención de su Hijo Jesucristo, que venga, que venga. Usted se está dando cuenta ahora la importancia de la intercesión geográfica. ¿Se da cuenta? Amados del Señor, se nos ha agotado el tiempo. Quizás estamos pendientes. Más adelante estaremos hablando de una masterclass sobre la toma de los territorios, cómo podemos tomar los territorios. No nos daría tiempo
esta noche cómo podemos nosotros tomar los territorios, llámese ríos, puentes, barrios, ciudades. Todo eso lo vamos a explicar, pero confórmese con saber que por lo menos un barrio lo puede tomar usted, una calle, pero cuando hablamos de toda una ciudad hay que incluir a todas las iglesias de la ciudad, por lo menos la gran mayoría, es decir, movilizar el cuerpo de Cristo. De eso estaremos hablando, amados del Señor. Y para eso ahí, por ejemplo, mi abuelo, el apóstol Juan Carlos San Juan, es un hombre que se encarga de dictar charlas de mega evangelismo, es decir, evangelismo para toda la ciudad, para toda la ciudad. De eso estaremos hablando, amados del Señor. Quiero aprovechar los minutos restantes para dar un espacio para preguntas. Si usted tiene una pregunta que hacer dentro del mismo tema, por favor, usted levanta su manito virtual allá y en ese mismo orden le damos el uso de la palabra. Vamos a habilitar para 3 personas en lo posible, amado del Señor. Recuerde que si usted necesita la grabación para tomar apuntes, me lo hace saber y yo se la estaré enviando el día de mañana. Le agradezco en lo posible no compartirla hasta que por lo menos nosotros la podamos subir al canal de YouTube donde queda guardada para aquellos que son miembros, porque ustedes hicieron un esfuerzo, hacen una inversión para estar aquí. Entonces no vaya a pensar usted que eso se sube a YouTube para que cualquiera pueda acceder a ella. Yo soy de los que creo que el conocimiento debe llegar a todos, pero creo más que debe de haber por lo menos un indicio de voluntad, de decisión, para uno ser merecedor de que el Espíritu Santo añada esto a nuestra vida. Porque la gente, algunos quieren todo gratis. Todo gratis. En el reino del Señor las cosas no son así, amado de Dios. Ok, vamos a conceder. Déjenme ver cómo está aquí permítame ver aquí cómo está el orden de las manitos levantadas. Ok. Entonces tenemos a Malú. Inicia, se prepara luego Caminante de Paz y luego Mileidis Anayas. No sé si el profeta Juan Arias quieres agregarte, quieres hacer alguna pregunta, me lo hace saber para conceder un cuarto cupo. Ok, Malú Arenas, tienes el uso de la palabra. Buenas noches a todos, bendiciones. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Si uno está en ayuno, ¿ese ayuno tiene alguna influencia en el lugar en el que uno se encuentra? Ok, Malú, muy buena pregunta. Bueno, el ayuno para que tenga influencia, no solamente sobre el lugar, lógicamente donde nosotros estamos, sino incluso para nosotros, debe ser un ayuno guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ayuno es igual a obtener algunos beneficios de parte de Dios o a doblar el brazo de Dios para que Dios nos use. Y Dios es bueno en hacer la lectura del corazón. Y aunque no es malo uno ayunar para tener una unción, porque es bíblico, nosotros tenemos que entender que el ayuno que busca Dios o que espera de nosotros en gran medida es el ayuno direccionado por el Espíritu Santo que nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos. 1, 2, nos lleva a hacer el bien a la gente, a hacer el bien a la gente. En cierta ocasión, la palabra de Dios habla, obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, bueno que hagas el ayuno, lo debemos de hacer como pueblo de Dios, pero tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo para que éste revele el propósito.
por el cual nosotros vamos a estar ayunando. Que ese propósito ojalá salga del corazón del Espíritu Santo y no que salga de nosotros. Nótese, y lo vemos con ejemplos bíblicos. Vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero antes que Satán le apareciera, el mismo Espíritu propició que Jesús estuviera ayunando durante 40 días. Es decir, el propósito del ayuno de Jesús era tener la fuerza espiritual para confrontar al enemigo. Había un propósito. Todo ayuno debe tener un propósito. Lo que digo es que ojalá ese propósito nazca del corazón del Espíritu Santo y no de nosotros. Pero el ayuno tiene un poder muy grande y lógicamente tiene unas repercusiones y unas influencias donde nosotros estemos. Donde nosotros estemos, claro que sí. Dios te bendiga, hija. Caminante de paz tiene el uso de la palabra. Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo está, pastor? Somos Carlos y Laura de Ecuador. Este es nuestro ministerio. Como usted sabe, mi esposa y yo pertenecemos al cuerpo de intercesión de la iglesia, pero ahí le hice una pregunta, que la otra vez vino un profeta junto con el pastor, preguntaron quiénes quieren ser intercesores y salieron algunos, a lo que yo me quedé sorprendido porque según lo que nos estamos capacitando con usted, tenemos bien claro eso, que el intercesor es llamado, tiene un llamado genuino con Dios, así como los pastores, los profetas, tienen un llamado y sabe que es intercesor, pero así como hicieron ellos, o sea, llamaron a quien ha sido más como hombre, o sea, yo lo presenté así, y salieron como ocho más, además de nosotros. Entonces, pastor, yo le dije, pero el pastor dice, no, no te preocupes, que poco a poco los que no son se van retirando. Entonces, los 8 hicimos un grupo, un chat de WhatsApp, para interceder, para orar en las madrugadas, interceder por un tema específico y pusimos ciertos límites o ciertos requisitos de cuáles hemos recogido que usted nos ha enseñado, ¿no? De los requisitos del intercesor. Y al ver esto en el chat, poco a poco la gente se fue retirando. Uno dijo que es muy fuerte, otro que no está preparado, por aquí, por acá. Solo quedaron dos señoras, de las cuales son mayores, pero una tiene todo el corazón dispuesto, madre soltera, bueno, no está casada, pero es una señora muy, muy respetable. Y la otra señora ya tiene sus hijos, todo, tiene su esposo, pero no están casados. Entonces, ¿qué hacer con esas dos personas? Para meterlos en intercesión en estas cosas que estamos aprendiendo, que reitero, como le escribí antes, con esta clase vemos que estamos en pañales, pastor, todavía. Pero, ¿qué hacemos con estas personas así que no tienen un llamado y fueron llamados por el hombre, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se lo acepta o qué hacemos? Gracias. Ok, gracias a ti por formular tan importante pregunta. Bueno, hay dos cosas que pasan. Aquí yo no voy a entrar en la convocatoria que hicieron los varones, pero sí voy a entrar en los dos siguientes puntos. Y el primero es que una cosa es la oración intercesora, que la puede hacer cualquiera. De hecho, un padre la hace por un hijo, un pastor la hace por una oveja la hace por un pastor. La oración intercesora la puede hacer cualquiera. Y dentro de ese orden de ideas, hasta cierto punto ellas no sabemos si tengan el llamado, ellas podrían estar bien, ellas podrían estar haciendo oración intercesoras. Ahora, si ellas tienen ese deseo en su corazón, lo que hay es que guiarlas a que pidan al Espíritu Santo que confirme ese llamado, que les entregue ese ministerio y si las guiamos porque tienen un deseo, es evidente, ellas pueden ser dotadas y serían unas muy buenas líderes para ustedes que están en ese ministerio. Y fíjate que ya al no estar los otros, pues es evidente de que quizás no había más una motivación que verdaderamente un compromiso. Pero en el caso de las dos personas que están allí, podrían direccionarles en oración, orar juntos con ellas para que Dios les conceda
a través de su gracia, la oportunidad de que puedan tener ese sagrado llamado, porque es una de las cosas en las cuales Dios se fija para otorgarnos muchas veces este tipo de misiones. Entonces, no las descartes, no las descartes, porque el mero hecho de que estén allí hablan de que quieren hacerlo. Ya es evidente que quizás no es por una emoción, porque si fuera por emoción ya se hubiesen ido también al igual que los otros. Quizás quieren hacerlo, les gusta la oración intercesora y ahí es donde es evidente el liderazgo que hay en ti, que aún logras incluirlas y que yo sé que lograrás guiarla para que Dios, en su infinita misericordia, ojalá y ponga la mirada y conceda el ministerio de intercesión en ellas. Y yo creo que no estás tan atrasado, tan apartado de lo que es el concepto de la intercesión, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y es propicio muchas veces para ir añadiendo cosas a nuestra vida como esta, y también para cada uno de nosotros, hablando de mí en particular, sigue añadiendo muchas cosas también. Entonces lo importante es que el Espíritu Santo de Dios está contigo, está con tu esposa, que están haciendo una misión muy, muy bonita y que hay gente que ustedes pueden, esas dos personas yo diría que, mire, mi círculo íntimo es muy pequeño. Yo siempre soy de los que pienso que debemos apuntar más a la calidad que a la cantidad. Con esas dos personas, si Dios dice que buscó una para que hiciera vallado, ahora nótese 4 personas. Pueden lograr un despertar muy grande en toda la congregación, en el barrio, en el lugar donde están. Entonces estoy completamente convencido que van por el camino correcto, lo están haciendo bien. Dios me les continúe bendiciendo, amados del Señor. Dice, no importa que no esté casada. Bueno, habría que analizar. Dios es un Dios justo como lo explicamos. Sería injusto si el esposo no se quiere casar con ella. Si Dios priva a una persona de un ministerio, a simple lógica humana sería algo injusto. ¿A qué culpa tiene una mujer de que un hombre no se quiera casar? Ese tipo de casos, para mí, estoy completamente seguro que Dios los examina de manera individual, no los generaliza. Y nosotros debemos también hacer lo mismo, no generalizar ese tipo de casos. Analizar el corazón que tiene la persona, la disposición que tiene la persona. Ahora no estamos hablando algo de altar, que si bien no digo que no se pueda hacer, por lo menos en el altar la persona está más expuesta a la crítica, más que todo es cuidar a la iglesia, cuidar a la persona de la crítica, de que miren que no está casada y miren dónde está adorando, miren dónde está cantando. No estamos hablando de intercesión, que en ese orden de ideas pues no está tan expuesta. Entonces pues creo que te va a tocar orar ahí y que sea el Espíritu Santo quien determine eso allí. Concedemos el uso de la palabra a mi ladies. Muchas gracias, mis pastores amados, gracias por la intervención. Mi lady, tienes el uso de la palabra. Buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga. Nosotros pertenecemos a la Casa Apostólica Filadelfia, en el estado Zulia, Venezuela. Pastor, hablando o escuchando lo que decía aquí el hermano, yo puedo ser un testimonio vivo de que, vamos a decirlo así, no fue un llamado que me hizo el Señor como intercesora, fueron mis pastores, pero cuando yo comencé a interceder, ya yo sentía un deseo en mi corazón de interceder por los apartados de la iglesia. Y a partir de ahí, pastor, yo le puedo decir que yo he ido creciendo en la intercesión grandemente. Soy una persona que el Espíritu Santo me levanta, me inquieta, me muestra casas, personas que no conozco para orar. Y bueno, vamos a decirlo así, no había sentido que había sido el Señor, sino que habían sido mis pastores. Pero escuchando todo esto, pues puedo decir que ya el Señor ya me había escogido. Amén. La pregunta que yo iba a hacer, pastor, era si uno está, por decir algo, en un barrio, en un lugar, y uno se traslada por cualquier otra situación, pero ya uno conoce la situación en la que estaba ese barrio,
por decir algo, había mucho homosexuales y esas cosas, uno está en la obligación, vamos a decirlo así, o bueno, sí, en la obligación de seguir intercediendo por ese barrio en el que uno ya no está, uno está en otro barrio ahora, pero siente esa incomodidad, ese deseo de orar. ¿Eso está bien o no está bien? No sé, ¿qué opina usted? Ok, ok. Entiendo tu pregunta. Bueno, hay algo que se llama limitación y hay algo que se llama límite. Son cosas totalmente distintas. El límite está condicionado a una posición geográfica, a un territorio. Límite puede ser una frontera. Esto para ellos aplica. Para nosotros como pueblo de Dios, aplica más la limitación. Y la limitación es un estado mental. Es decir, si tú tienes el deseo en tu corazón, el sentir en tu corazón de seguir intercediendo por ese barrio, aunque ya no estés viviendo en él, yo creo entonces que no hay ningún inconveniente para hacerlo. No entres en esa limitación mental, porque si a nosotros se nos demanda incluso orar por Israel, que es otro continente, es otra nación, entonces no hay una limitación para nosotros. Hay un límite para ellos que es distinto, pero para nosotros no. Entonces no hay ningún inconveniente con eso. Para mí debe seguir haciéndolo. Amados del Señor, muchas gracias, mi ladies. Hemos llegado al final de esta masterclass. Muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes por estar ahí atentos. Vamos a orar antes de salir. Padre, te damos toda alabanza, toda gloria y toda exaltación. Señor, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre amado, porque nos has hecho partícipes, Señor, con tu Espíritu Santo, de escuchar, Padre amado, esta impartición. Padre, te agradecemos. Señor, oramos y pedimos que toda intervención, levantamiento y confrontación de las tinieblas sea usted dejándolo sin poder y sin autoridad. Y nos permitas a nosotros, Señor, disfrutar plenamente esta palabra que ha sido sembrada. También te pedimos, Señor, que este conocimiento sea, Padre amado, recepcionado y recibido, Padre amado, para nosotros como autoridad, como unción, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, oro por la vida de cada uno de los que están aquí conectados. Guárdales, cuídales, Señor, a ellos y a toda su familia. Y permítele, Señor, que tengan una noche tranquila, bajo la cobertura, Padre amado, de tu presencia, como lo dice el Salmo 91. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias. Amén y amén. Amados del Señor, Dios me les bendiga. Les pido encarecidamente, mis amados, si alguno de ustedes se siente agradecido con Dios, con la escuela profética, por el trabajo que estamos haciendo, estamos a la espera de esos cortos videos donde usted exprese su nombre, iglesia, país, y de una palabra de agradecimiento a Dios y a la escuela profética por la bendición que esta ha sido para su vida. Esta escuela profética es de ustedes. Queremos despertar ese sentido de pertenencia en cada uno de las personas que hacen parte del grupo. Esto es de ustedes, amados del Señor. Dios me les continúe bendiciendo de manera abundante. Que pasen muy buena noche. Bendiciones.